Mi abuela tenía un horno de piedra en el patio de su casa. Mi mamá y mi tía Eva hacían unos pollos horneados que le gustaban mucho a unas señoras de San Agustín. Los preparaban solamente el último domingo de cada mes para que la gente de allá nunca se hartase de pedirlos. Nunca los probé, pero siempre se me hacía agua la boca cuando los describía mi madre. Decía que recién los sacaban, los dejaban reposar en la fuente de barro. La piel del pollo, tensada por el horno, tomaba un color dorado profundo, casi ámbar. El jugo, la grasa y la salsa acumulados en el fondo del recipiente seguían hirviendo aún dentro de las canastas en donde los transportaban. Se levantaban a las 3:30 de la madrugada a cocinar para que a las 7 las pasaran a recoger y llevarlas al otro pueblo. Se iban en una carreta jalada por caballos. Las llevaba un señor que les cobraba 1 peso por cada una de ellas y 1 peso por cada canasta. El tipo aprovechaba el viaje para llevar encargos y mercancías de otras personas. La caja en donde se iban era amplia, pero no tenía asientos. Iniciaban el camino sentadas en los bordes de la caja, pero saliendo del pueblo, el camino se volvía fragoso, en unas partes casi intransitable. Como esas carretas no tenían suspensión que amortiguara tanto golpe, ambas terminaban acostadas, tiradas en la caja abrazando las canastas. Era normal y muy común que llegaran a San Sebastián adoloridas de la espalda y con las manos entumecidas de tanto aferrarse al borde. Acostumbradas al sangoloteo, al crujido de la madera, al traqueteo constante que sacude los huesos, a que los caballos fueran lento en unas partes y rápido en otras, había veces en que hasta lograban quedarse dormidas. Una vez las despertó una sacudida más fuerte de lo normal. Mi mamá abrió los ojos y vio los árboles pasando a una velocidad peligrosa para esos tramos tan escabrosos. El chofer les gritaba a los caballos, pero esto no parecía contenerlos. Cada bache levantaba la carreta completa, el eje crujía, los clavos vibraban dentro de la madera. Dentro de la caja, mi mamá y mi tía intentaron sostenerse, pero no había nada firme a que asirse. La siguiente sacudida las lanzó contra una de las paredes laterales. Una más las levantó del piso de la caja. Sus cuerpos dejaron de tocar la madera por un instante, suspendidos por el puro impulso del salto. Los caballos se metieron en la parte más pedregosa, donde las ruedas encontraban desniveles profundos. La carreta saltaba, caía, volvía a saltar. En una sacudida más violenta, una rueda golpeó una roca fija. Se escuchó un estallido de madera quebrándose. En ese mismo instante, la caja se inclinó rápido hacia un costado y mi mamá y mi tía salieron despedidas. Sus cuerpos giraron en el aire sin poder protegerse. Mi mamá fue a caer a unos arbustos secos que le dejaron la cara llena de rasguños. Mi tía cayó un poco más atrás, rodando sobre el camino pedregoso, hasta detenerse contra una irregularidad del terreno. Los caballos no se detuvieron, arrastraron el resto de la estructura varios metros más, con el eje torcido golpeando piedras, hasta que finalmente quedaron libres con fragmentos de arnés colgando de los costados. En el camino quedaron la madera astillada, el eje roto, los costales dispersos y el cuerpo inmóvil del conductor.
Se hizo silencio hasta que el eco lejano de los relinchos se perdió entre los cerros. Mi mamá se tomó su tiempo para reincorporarse. Tenía las manos raspadas y mi tía una pierna al rojo vivo. El chofer se movió por fin. Se levantó sin 2 dientes y la mitad del rostro lleno de piedritas incrustadas debajo de la piel. Los pollos quedaron tirados más adelante, las canastas boca arriba, aparentemente intactos. Mi mamá le preguntó al tipo si estaba bien. El chofer no hablaba porque del costalazo se había sacado el aire. Solo gruñía y se quejaba mientras se sobaba el abdomen. Si de algo le sirve, encontré esto que se le cayó, dijo mi tía Eva, y le entregó los 2 dientes que le hacían falta. El tipo se levantó, los tomó, los apretó contra la palma y caminó en dirección de donde se habían ido los caballos, como si hubiera otra oportunidad de alcanzarlos o de ir por ellos. Vio los dientes, los apretó más, se pasó la lengua por las encías y luego los aventó hacia la hierba. ¿No lo vieron? ¿No vieron lo que asustó a los caballos? El tipo regresó unos pasos para contarles porque era evidente que ellas no estaban enteradas. Dijo que algo atravesó rápido el sendero, pasó de izquierda a derecha, flotaba. No era un animal, ni siquiera una criatura. Era algo que tenía una estructura central alargada, parecida a una columna vertebral desnuda. De esa columna salían múltiples ramificaciones finas, largas, como raíces o como nervios expuestos. En la parte superior había algo que recordaba a un cráneo incompleto, pero no tenía ojos definidos. Aún así, el chofer dijo que esta cosa lo miró. Esta cosa, con una de las ramificaciones, rozó el cuello del caballo más cercano. Le hizo una caricia ligera, apenas un contacto. El caballo tensó el lomo, abrió los ojos muy grandes y lanzó un relincho agudo. Intentó retroceder, pero las riendas lo detuvieron. Mientras aquel espanto seguía ahí, otra de esas terminaciones rozó el hocico del segundo caballo. Este comenzó a sacudir la cabeza con violencia y luego se volvieron locos. Tengo que ir por ellos y también tengo que ir por ayuda, dijo el chofer cuando se echó a caminar. Mi mamá dice que quiso ir tras de él para que no las dejara solas, pero el tipo no bajó el paso. Mi tía ni siquiera se levantó del suelo. Cuando lo hizo, cojeaba. Mira que de menos nos quedó de comer. Si regresa pronto por nosotras, yo creo que alcanzamos a ir a entregar los pollos. Dicen que vieron cómo el cielo se empezó a poner amarillo y luego naranja, y que en todo ese tiempo no pasó absolutamente nadie por el camino. A las 6 de la tarde, ellas ya habían intentado caminar hacia adelante y no habían visto nada. Iban lento porque mi tía no se podía mover bien. Mi mamá estaba harta de cargar las canastas porque tenía peladas las manos. A cada vaivén, el asa de mimbre le laceraba las palmas. Ninguna de las dos se atrevió a pensar que el tipo se habría olvidado de ellas. Si acaso estaban preocupadas de que algo le hubiera pasado, porque además toda su mercancía quedó regada por todas partes.
A las 5 de la tarde ya no había remedio. Se alejaron un poco del sendero para buscar un tronco caído y allá comerse cada quien un pollo que, a juzgar por el olor que salía de las canastas, todavía estaban tibios y tiernos. Comieron hasta más allá de la sana saciedad, solo para que se desperdiciara la menor cantidad de comida. Mi mamá regresó al camino a ver si subsistía el botellón de agua que les había mandado mi abuela. Buscó un buen rato hasta que lo halló quebrado y el agua derramada, casi toda evaporada. Lo que se encontró fue un letrero tallado en la corteza de un árbol que sugería que había un pozo allá donde señalaba la flecha. Fueron y encontraron el brocal de un pozo que sobresalía hasta la altura de la cintura. Se asomaron a la boca oscura y escucharon que allá abajo corría o nacía el agua. Había un mecate y había un recipiente. Sacaron agua y saciaron la sed. Regresaron a la orilla del camino. Dormirían recargadas en un árbol. Se pusieron de acuerdo en tratar de descansar por turnos para emprender el camino de vuelta muy temprano al día siguiente. Una de las dos ya estaba quedándose dormida cuando la otra la movió del hombro. «Mira, mira, por allá». Entre los árboles, a una distancia difícil de calcular, se veía una luz irregular. No parecía una lámpara, era fuego. El bosque al anochecer cambia de temperatura rápido. La ropa que llevaban no era para quedarse a la intemperie. Se levantaron despacio. Mi tía cojeaba. Mi mamá cargaba 2 de las canastas. Caminaron hacia la luz, siguiendo el terreno más despejado. Conforme se acercaban, distinguieron que no solo era una fogata improvisada, era una pira. Alguien estaba quemando ropa o trapos viejos. Se alcanzaba a percibir en el olor. La casa apareció detrás del fuego. Era pequeña, de madera, techo bajo, no había cercas ni animales alrededor. No se veía ningún otro punto de luz en kilómetros. Mi tía Eva rodeó la cabaña, se puso frente a la puerta y sin tocar preguntó. No terminó de explicar que se habían quedado tiradas en el camino cuando se abrió la puerta. Salieron 3 personas, un hombre mayor, delgado, encorvado, una mujer de la misma edad con un delantal limpio y el cabello recogido. Detrás de ellos, una tercera figura más joven, un niño casi adolescente que se quedó medio escondido detrás del marco de la puerta sin decir nada. Les preguntaron qué hacían ahí, entre agresivo y amable. Mi mamá explicó lo del accidente, lo de los caballos, lo del chofer que se fue, sus planes, que necesitaban pasar la noche y al amanecer intentarían volver. Cuando mencionaron que traían comida, hubo un cambio inmediato en la actitud. El hombre intercambió una mirada breve con la mujer. Las invitaron a pasar. La casa era pequeña, muy pobre, pero estaba limpia. No había muebles de sobra, una mesa al centro, 3 sillas, una cama al fondo separada por una cortina, todo iluminado por velas. El aire tenía un olor difícil de definir. Ungüentos, algo medicinal,
sábanas de enfermo y el humo constante que entraba desde afuera. Pusieron las canastas sobre la mesa y las abrieron. El olor llenó la casa, la piel de los pollos todavía estaba firme, la grasa seguía escurriendo hacia el fondo del barro. El vapor de la comida se mezcló con el humo de las velas. Comían con las manos, la grasa les corría por los dedos y hasta las muñecas. Arrancaban la carne con los dientes, inclinando la cabeza hacia adelante para no perder jugo. Masticaban fuerte, el crujido de la piel tostada, el sonido húmedo de la carne deshaciéndose. Mi tía y mi mamá también comieron, al principio con más cuidado, después, igual que ellos, con las manos, llenándose la boca más de lo debido, masticando sin esperar a terminar el bocado anterior. Casi eran las 9 de la noche, pero la carne estaba suave, caliente todavía en el centro. Juraban que el sabor era más intenso del habitual, que nunca les había quedado así. La mujer apartó una pieza, la dejó al borde del plato, siguió comiendo de otras partes, volvió a tomar esa pieza, la miró y la dejó otra vez. Entonces se escuchó un quejido detrás de la sábana que dividía la esquina de la pieza. La mujer se levantó con fastidio, tomó el plato, colocó la pieza que había apartado, dudó un segundo y agregó un poco de jugo con una cuchara pequeña. Caminó hacia la cortina y desapareció detrás de la tela. Eso explicaba el olor, los ungüentos, la ropa quemándose afuera. Había alguien enfermo en esa casa. Nadie explicó nada y luego terminaron de comer. A mi tía y a mi madre les extendieron en el suelo unos tapetes de palma. Así no dormirían directamente sobre la tierra. Las acomodaron al fondo, cerca de la pared más fría. Les dieron una cobija delgada. Colocaron una sábana entre ellas y el resto de la habitación para darle supuesta privacidad. Apagaron las velas de a una por una. A esa hora el bosque ya no hacía ruido. La casa quedó en silencio, solo se escuchaba el fuego crepitando afuera y una respiración irregular detrás de la tela. Mi tía Eva fue la que despertó primero. Dice que abrió los ojos porque algo cambió en el aire, no supo qué. Despertó a mi mamá 2 segundos antes de que los gritos lo hicieran. Eran quejidos desesperados, golpes contra la madera, alguien cayendo al suelo, un objeto arrastrado. Mi mamá intentó incorporarse, mientras que Eva ya estaba de pie, con todo y que tenía una pierna muy raspada. Arrugó la sábana apenas lo suficiente para mirar. Dice que el hombre y la mujer estaban al centro de la habitación. El joven estaba contra la pared, de espaldas, tapándose los oídos. Algo se movía detrás de la otra cortina. El hombre miró hacia donde estaba Eva y le hizo una seña. Le pidieron que se acercara a rezar. Eva pasó del otro lado de la sábana. Mi mamá se quedó sentada sobre el tapete con las manos apoyadas en el suelo, sin decidir si levantarse o no. El hombre llevaba el ritmo de los rezos, la mujer respondía, Eva intentaba seguirlos. Entre palabra y palabra se oían quejidos.
Mi mamá miraba la tela, solo veía sombras. Entonces escuchó otra voz. «Vente». Era la voz de su mamá, de mi abuela. No era un susurro fantasmal, se escuchaba como si mi abuela estuviera en esa casa. «Vente». Mi mamá dice que se le heló la espalda. Sabía perfectamente que su madre estaba en su casa, a kilómetros de ahí, preguntándose por qué no habían regresado. Mientras volteaba, un viento seco levantó la sábana que las separaba. La tela se arrancó de los clavos y cayó al suelo. Casi al mismo tiempo, la otra sábana también se levantó, pero esta como si alguien la hubiera jalado desde arriba. Ya no había divisiones y el espacio solo estaba iluminado por una única vela encendida. El hombre y la mujer estaban de rodillas, Eva a un lado, con las manos en oración. El joven contra la pared lloraba en silencio. Los rezos se cortaron de golpe. Mi mamá se quedó mirando hacia la cama. La tela seguía levantada, mostrando el horror, lo inexplicable. En la cama, sentado, estaba el enfermo, con un detalle asqueroso y perturbador. No tenía cabeza. No la tenía inclinada hacia atrás u oculta tras una sombra. No tenía. Donde debería comenzar el cuello había una superficie irregular, oscura. La carne terminaba abruptamente en una masa sellada, sin forma definida. No había sangre fresca, no había nada escurriendo. El torso se movía, subía y bajaba como si pudiera respirar. Los brazos igual tenían autonomía. Los gemidos salían de ninguna parte visible. Se escuchaban como si estuvieran escapando por un conducto estrecho. Mi mamá sintió tanto miedo por lo que vio que dejó hasta las sandalias, se echó a correr hacia la puerta y aventó la lámina. Salió descalza con el miedo en la espalda de que te vengan siguiendo. Dejó de correr hasta que escuchó a su hermana que iba detrás de ella. «Espérate». No se detuvieron hasta estar lejos de la casa. Se quedaron afuera el resto de la madrugada. No hablaron de lo que vieron, no hablaron de nada, solo estuvieron tiritando agarradas de la mano. Cuando empezó a clarear, Eva fue la primera en romper el silencio. Que la señora le contó que eso le había pasado a su hermano, porque algo lo tocó, porque se encontró con una cosa en el bosque, que según eso no era un animal ni una persona. Le describió algo que parecía un racimo de uvas, pero sin uvas, solo las ramificaciones, como un montón de nervios. Mi mamá se quedó helada. Era lo mismo que había descrito el chofer. Ellas nunca vieron esa cosa, pero escucharon que otras personas coincidían con la descripción que dieron. A las 6 de la mañana llegó la carreta. Era el conductor que las había dejado y un compañero. Se pusieron entre los dos a recoger la mercancía que quedó regada. Después de eso, cada vez que hacían el viaje, se iban tomadas de la mano. No se soltaban en ningún tramo. Cuando el camino se volvía pedregoso, se ponían a rezar en voz baja.
Esto nunca se lo contaron a nadie en ese entonces. Por mucho tiempo, ni siquiera entre ellas volvieron a mencionar lo que recordaban de esa casa, de su experiencia en general. Meses después, una tarde, mi abuela llegó alterada a la casa, sudando, jadeando, con los ojos bien abiertos, como si hubiera visto al diablo. Dijo que había ido temprano al molino. De regreso, escuchó un galopar irregular que salía de la vegetación. Caminó rápido, asustada de que la fueran a arrollar, cuando vio a un par de caballos sin cabeza bajando la loma a toda velocidad. En aquellos años en que vivía en el rancho, para todos lados andaba con el perro. El güero me avisaba si había peligro. Me llegó a salir gente al camino, sobre todo cabrones que se veía que andaban delinquiendo con quien se dejara. Veían al güero y ya nomás se hacían a un lado y me daban los buenos días sin voltearme a ver. El perro le ladraba a las víboras y yo entonces sabía que por ahí no debía pasar. Era bueno el güero. Si eres de la gente que quiere a estos animales, sabes que en tu vida conocerás a un perro que va a superar a todo y a todos. De ese te estoy hablando. Hizo que el tiempo que estuve viviendo allá se me pasara más rápido y mejor. Un tío andaba metido con personas malas y un día hizo algo que salió muy mal y pues la familia completa nos embarró. Tuvimos que irnos a esconder otra vez. Los tipos a los que les debía querían darle una lección al muchacho. Amenazaron con hacernos daño a alguno de nosotros. Esa noche pasaban y pasaban las camionetas. Luego sonó la balacera en dirección de las canchas. Temblando de miedo me salí de la casa con unas cuantas cosas y con el güero. Pasaba de la medianoche. Nos fuimos caminando tranquilos por la parte de atrás del terreno. Yo había andado ese sendero, pero de día. De noche era una cosa completamente distinta. Te digo, trataba de estar calmado, pero de repente empezaba a sentir que me estaban viendo, siguiendo, o que alguien pasaba caminando rápido por donde no alumbraba mi antorcha. Tenía mucho miedo. Imaginaba que en cualquier momento iba a escuchar la detonación y luego a sentir el impacto. Al perro no necesitaba venir arreándolo. Precisamente por no estarle poniendo atención, no me di cuenta del momento en que desapareció. Guardé silencio para escucharlo. Le grité. No tan duro, pero me arrepentí casi inmediatamente. Algo le pasó, algo le hicieron. No era de esos perros que acostumbra a quedarse atrás. Me preocupaba que mis gritos estuvieran delatando mi ubicación. La verdad es que ahí no había nada ni nadie. Regresé sobre mis pasos, unos 20 metros mirando a todos lados, chiflándole y llamándole al perro por su nombre. Hasta que lo escuché ladrar. Fue un sonido raro porque venía de allá y de allá. Le volví a chiflar, puse atención, caminé en la dirección media entre los dos lugares de donde parecía venir el ruido. Tardé en encontrarlo. Estaba al fondo de un agujero. Eso había provocado el efecto cavernoso y el eco posterior. Me puse a buscar una rama muy larga
porque el pobre lo intentaba y lo intentaba, pero no llegaba a la superficie. Ni aunque yo estirara lo más que pudiera la mano. Honestamente, no se veía dónde estaba el perro. La llama no alumbraba hasta allá, pero a buen oído le pude calcular unos 2 pisos de profundidad. Podría haber sido la entrada a una cueva. Nomás no encontré ramas por más que busqué. Pensé en ir y regresar, pero no podía volver al rancho. No podía irme sin el perro. Tendría que pasar la noche a un lado del agujero y ya con luz de día vería qué hacer. Prendí una fogata, me recargué en el tronco de un árbol. Tenía mucha hambre, pero no llevaba nada. Tocaba dormirse rápido para aguantar. Empecé a cabecear cuando en una de esas vi a un hombre. Había una persona mirando hacia el fondo, inclinado ante el agujero, tratando de adivinar el interior. Tenía unas cubetas de metal y estaba vertiendo su contenido al agujero. Entre sobras, menudencias, vísceras, restos de comida y porquerías surtidas. Me levanté y me acerqué. Era un viejo malhumorado. La cara no se le veía bien, pero la actitud me decía perfectamente qué clase de persona era. Me dijo que precisamente le estaba echando de comer al perro, porque de que estaba ladre y ladre, no lo dejaba dormir. Mentira, el güero había estado calladito. De hecho, me estaba pareciendo raro que no chillara, porque obviamente que se quería salir. No estaba haciendo ningún ruido, le dije al señor, pero ahora mismo me lo llevo. ¿Me ayuda a sacarlo? ¿Tiene una cuerda? El viejo no respondió. Era evidente que el bienestar del perro le daba lo mismo, siempre y cuando se muriera en silencio. Le dije que no lo hiciera, pero de todos modos vació la segunda cubeta con asquerosidades. Estuve a punto de arrebatársela, pero sentí que perdía el equilibrio. Me dijo el viejo que dejáramos que el perro pasara la noche ahí y que ya mañana, con luz de día, nos metiéramos a sacarlo. A esas horas de la noche, no había mucho que pudiéramos hacer. El tipo me invitó a que lo siguiera, que tenía su casa allá, a unos 20 pasos. Me llevó a una cabañita, dejó la luz afuera, me invitó a tirarme en un catre. Él durmió en el suelo. Me quedé pensando en su repentina amabilidad cuando caí en cuentas de que el agujero era una trampa. Una trampa para un animal grande. Por eso las vísceras, para atraerlo. Mi perro allá abajo estaba en un anzuelo. Era carne fresca. Me levanté alarmado y no vi a nadie durmiendo a mi alrededor. El tipo no estaba o se había salido. Pasaban de las 6 de la mañana. Lo supe por el cielo, porque allá a lo lejos empezaba a despuntar el alba. Fui corriendo al agujero. El perro empezó a ladrar en cuanto me vio. Miré a mis alrededores esperando ver al sujeto, pero no andaba cerca. Sin embargo, a un lado del árbol en donde me había recargado la noche anterior, había una soga vieja. La amarré a ese árbol, la lancé al agujero. Estuve pensando en la mejor manera de bajar. Terminé con las palmas todas quemadas. De un salto llegué hasta abajo. En cuanto me incorporé, sentí que algo me presionaba el estómago y mucho asco.
El olor ahí abajo era insoportable. Las porquerías que derramó el anciano deberían estar en plena descomposición. Las busqué, pero no estaban. Me dio un pesar imaginarme que el güero debió haberse dado una cena buffet. Lo que apestaba estaba allá, más al fondo del agujero. Había un cuerpo, el cuerpo de una persona en horribles condiciones. 2 semanas de descomposición, le calculo. Me costó un poco de trabajo salir de ahí. Tenía la cuerda, solo era cuestión de agarrarle el modo. Ya que lo logré, todo cubierto de lodo y tierra, fui a darle las gracias al Señor, pero mientras caminaba a la cabaña en donde pasé la noche, me puse a pensar que cabía la posibilidad de que el tipo no estuviera en la cabaña, ni afuera, ni cerca. Viéndolo bien, la supuesta cabaña era solo un techito que se estaba terminando de caer. No había catre, no había puerta. Era el refugio de un fantasma. La persona que vivía ahí se cayó al agujero y nadie lo escuchó pedir ayuda. Se me puso toda la piel chinita. Prometí que por la ayuda brindada un día regresaría a sacar el cuerpo, a darle un entierro para que deje de andar penando y pueda descansar en paz. Por el momento había que continuar el camino, llegar allá donde nos dijeron que nos iban a recibir hasta que las cosas se calmaran en el rancho. Fueron 5 semanas de estar encerrados en la casa de una señora que ni conocíamos. Cuando se tranquilizaron las aguas, fue porque mi tío se chingó a los que lo tenían amenazado. Eso significaba que podíamos regresar al rancho y después al pueblo. Ahora sí, volver a nuestras vidas. Pero antes se me ocurrió que tenía que sacar al finado, hacerle su misa y agradecerle por la ayuda. Busqué durante horas y no encontraba el lugar. Hasta que por fin el agujero estaba recién cubierto. No recién, pero sí unas 2 semanas. Había una cruz improvisada, hecha con mecate y unas ramas. Me puse de rodillas y le di las gracias. Saqué de la mochila una manzana y una botella. Derramé el licor sobre la tumba y le puse la fruta. Otra vez di las gracias y me fui. Estuve en el rancho recogiendo mis cosas para en la tarde partir al pueblo. Iba muy tranquilo hasta que pensé, era un agujero demasiado profundo. ¿De dónde habrán sacado tanta tierra para cubrirlo?